Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. A veces, el amor se esconde en los pequeños detalles. En una mirada, en una sonrisa, o en algo tan simple como un objeto perdido. Esta es la historia de Fernando y María, y de cómo una joya extraviada los llevó a encontrar lo más valioso de sus vidas, el amor. Fernando nunca había creído en el destino. Para él, solo se vive el presente y nada está decidido, hasta aquel día en una cafetería. Él estaba sentado en la esquina de siempre, con su café y su libro, cuando notó algo brillar en el suelo. Era un anillo, parecía de plata con un pequeño grabado en el interior. Lo recogió con cuidado y miró alrededor, pensó que tal vez el dueño aún estaría por allí, pero no vio a nadie que pareciera haberlo perdido. Pensó que seguramente alguien lo estaría buscando, sintió que debía hacer algo. Así que lo guardó en su bolsillo y esperó, seguramente el dueño regresaría a buscarlo. Días después, Fernando estaba en su lugar favorito de la cafetería, cuando vio entrar a una chica. Se veía un poco molesta. Tenía el ceño fruncido y buscaba algo con desesperación. Fernando pensó que tal vez esa chica podría estar buscando el anillo, o tal vez, buscaba otro objeto, y se acercó para averiguarlo. «Disculpa, ¿estás buscando algo?» María lo miró, sorprendida. «Sí, mi anillo. Es muy importante para mí». Fernando sonrió y sacó la pequeña joya de su bolsillo. ¿De casualidad no es este? Los ojos de María se llenaron de emoción. Sí. Este es. Tomó el anillo entre sus dedos y suspiró aliviada. Era de mi abuela, lo llevo siempre conmigo. Fernando no pudo evitar sonreír al saber lo mucho que significaba el anillo. Me alegra haberlo encontrado. Ella no dejaba de agradecerle el haberlo encontrado. Déjame invitarte un café para agradecerte. Y así, con un anillo como excusa, comenzó su historia. Lo que empezó como una charla sobre un anillo perdido, se convirtió en risas, anécdotas y descubrimientos. Se dieron cuenta que tenían el mismo libro favorito, que amaban la lluvia y que, sin saberlo, habían coincidido en aquel café muchas veces antes. Pero nunca se habían visto. Hasta ahora. Pasaron las horas sin que ninguno quisiera irse. Cuando María se levantó, miró a Fernando con una sonrisa. Tal vez el destino hizo que perdiera mi anillo, solo para encontrarte a ti. Fernando sintió su corazón latir como nunca antes. Si es así, espero que sigas perdiendo cosas. María rió, y antes de salir, dejó algo sobre la mesa. Su número de teléfono, escrito en una servilleta. Ese día, Fernando entendió algo. A veces, el amor no llega con fuegos artificiales o grandes gestos. A veces, llega con un anillo perdido, y un café compartido. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.